Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 24, octubre 26 del 2024. Bendito Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te imploramos en esta hora tu bendición y tu compañía para continuar con este importante estudio. Imploramos la unción del Espíritu Santo para tener discernimiento, entendimiento, para obrar conforme según tu voluntad, según tu palabra y según los propósitos por los cuales nos has llamado a compartir este mensaje. Imploramos, Padre Santo, que bendigas a todas las personas que puedan escuchar este mensaje, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Imploramos el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo. Amén. Si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacerle de su parte? Dele like, comente, comparta, suscriba y también descargue este material. Muy bien, en la parte 23 llegamos a la conclusión que con base en la profecía de Daniel 9, 24 al 27, pudimos identificar que previamente la profecía de Daniel 8 nos hablaba de un periodo profético de 2300 días. Por tal razón, hacen parte, la profecía de las 70 semanas hace parte de este mismo tiempo profético porque es la continuación. La profecía de tiempo de Daniel 9 hace parte de la profecía de tiempo de Daniel 8, es decir, las 70 semanas proféticas descritas en Daniel 9, 24 a 27 son 490 años literales, hacen parte de la profecía de los 2300 días proféticos que son 2300 años literales de Daniel 8. Y llegamos al punto en el cual a partir de lo que nos dice la profecía, hacíamos la pregunta ¿cuál es el punto de partida de estas dos profecías? ¿Quién es el que emite una orden bíblica que es la que se escribe aquí? Dice, sabe, pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, se habla específicamente de restaurar y edificar a Jerusalén, la santa ciudad. Luego se debe considerar las circunstancias en las que se reconstruyó dicha ciudad. La mención específica de Jerusalén contribuye a evitar la confusión con la reedificación del templo dentro de Jerusalén. Una ciudad no es un templo y un templo no es una ciudad. En la historia bíblica se conoce de 4 decretos dados por 3 reyes para restaurar e edificar a o en Jerusalén. Entonces la pregunta que hacemos, ¿cuál es el decreto correcto que cumple con la profecía bíblica de Daniel 9:25 para iniciar el conteo de las 70 semanas que nos debe llevar hasta el Mesías príncipe? Esto es lo que nos dice. Entonces tenemos que llegar a identificar el decreto de 4 decretos, cuál es el decreto para arrancar ese periodo profético de 70 semanas. Entonces volvemos a recordar estos gráficos que nos ayudan a tener información de tiempos y de nombres de los profetas y reyes de Judá y de Israel. Acordémonos que se partió los pueblos tanto en Judá como en Israel. Había profetas en cada uno de ellos y también había reyes en Judá y en Israel, y los nombres son importantes porque ayudan a determinar las dataciones proféticas de cada uno de los eventos. De igual forma también
los reyes de Asiria, Babilonia y Persia, que son los reyes que están durante esos periodos de los reyes de Israel. También vimos este gráfico que nos ayuda a identificar la genealogía de los Acaeménidas, que son los reyes de Medo-Persia, que están asociados con la profecía bíblica, con los escritos bíblicos, arrancando en Daniel, luego pasando por Zacarías, por Ageo, por Esdras, Nehemías, por el libro de Esther. Están nombrados cada uno de estos reyes en este periodo, por eso es tan importante poder hacer la correlación de fechas y de nombres para no ser confundidos. Y ahora introducimos esta gráfica también que tiene que ver con, usted la puede descargar en este código QR y tiene que ver con los principales eventos del Imperio Persa y de Judea durante el periodo cubierto por los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Entonces hay dataciones de tiempos, hay nombres, entonces encontramos a Ciro, que es el Ciro II el Grande, luego viene Cambises, luego viene Darío I el Persa, luego viene Asuero y luego viene Artajerjes Longímano. Muy bien, entonces aquí vamos a estudiar esta gráfica con relación a nombres, a tiempos y a eventos que se dieron que permiten identificar que las profecías y los escritos históricos de la palabra de Dios son reales y nos ayudan a poder no ser confundidos ni ser engañados. Entonces, como son 4 decretos o mandatos, vamos a ir estudiando uno por uno. Entonces, el primer mandato o el primer decreto es el dado por Ciro II el Grande de Persia. Por eso pues, nos ayuda a identificar los tiempos de cada uno de ellos por las dataciones de las gráficas que les acabamos de compartir. Esdras 1 dice, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu del Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino y lo puso también por escrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay de vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar, ayúdenle con plata y oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, con relación a la datación, en el primer año del rey Ciro de Ciro, rey de Persia, el primer año fue el 538 menos 1, porque dice que es el primer año, es el 537. Entonces, este edicto se da en el año 537 antes de Cristo. Esdras 5:13 lo confirma, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, porque pues él fue el que conquistó, él es rey de Persia, pero conquista Babilonia, por eso llega a ser ya rey de Babilonia. El mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada. Entonces, aquí está hablando de la reconstrucción del templo que había en Jerusalén, mas no de la ciudad.
no de la ciudad, sino del templo como tal. Este decreto dado por Ciro menciona específicamente la autorización para la reedificación del templo, pero no de la ciudad, que es lo que dice la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que es la ciudad completa, no solamente el templo. Entonces, aquí vamos a mirar que el primer decreto es dado por Ciro el Grande, o sea, Ciro II, en el año 537 a.C., que es el primer decreto dado por Ciro II. Esto pues lo confirma con base en esta datación que de esta genealogía de los Acaemenidas. Y también vemos aquí en esta correspondencia de cronología bíblica, aquí encontramos el primer decreto. Dice, vamos a ampliar esta partecita. Este cuadrito dice primer decreto dado por Ciro, que es Ciro el Grande, Ciro II, que es Ciro II, el Ciro el Grande, y es el primer decreto y es el que está mencionado en Esdras 1.1. Entonces vamos a hacer esta correspondencia para poder tener dos testigos para las dataciones y para las fechas. Muy bien, el segundo mandato dado por Darío I el persa a Zorobabel, gobernador de Judá. Dice Ageo 1.1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasadac, el sumo sacerdote, diciendo: así habla Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, el segundo mandato también nos está hablando de la reedificación del templo como tal, de la casa de Jehová. Y esto es, la datación de esto es el segundo año del rey Darío. Darío para el tiempo en que está Ageo, es Darío el persa, Darío I el persa, es del 522 al 486. Es decir que si es el segundo año del rey Darío, entonces son 522 menos 2, es más o menos el año 520, y da el mes sexto y da el primer día de ese mes. Entonces da exactamente el mes, el día y el año de ese decreto dado por Darío I el persa. Ageo 1.7: así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces la casa de Jehová estaba desolada porque había sido destruida, mas este decreto tiene que ver con la reconstrucción del templo, y no, como dice la profecía, con la reedificación y la construcción de la ciudad completa. Ageo 1.14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces es la misma datación de Ageo 1.1 que nos habla que es en el segundo año del rey Darío. Entonces son 522 menos 2, nos da 520,
y aquí nos menciona que fue el primer día del mes sexto, y ya aquí nos confirma que se dio la orden ya al gobernador de Judá, que es Zorobabel, y él comenzó a construir en el día 24, después de haber recibido esta orden por parte de Darío I el persa. Dice, y en el mes séptimo, a los 21 días del mes, entonces ya había pasado casi un mes exacto, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está ya haciendo la profecía de la venida de Cristo, porque es el deseado de todas las naciones. Esta es la profecía sobre Cristo, el Cordero de Dios, que con su presencia llenaría de gloria el templo de Jerusalén, y desafortunadamente no lo reconocieron. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y resulta que Cristo pues, es llamado príncipe de paz. Y la gloria de la casa de Jehová fue mayor durante el momento en el cual vendría Cristo, porque era el que cumplía las profecías para la preparación de ese lugar. El día 24 del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Y bueno, ahí sigue avanzando en lo que fue la instrucción para la promulgación de la ley de Dios. Entonces estamos en el año 520, en el mes noveno, en el día 24. Entonces vuelve otra vez a confirmar, considerad pues ahora en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, considerad. Esto fue en el año 520. Sigue diciendo Esdras 5, y los profetas Ageo y Zacarías se levantaron sobre Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, o Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Estamos hablando del mandato Darío, de hecho, dado por Darío I el persa, con relación a la reconstrucción de la casa de Dios que estaba en Jerusalén en el año 520. Menciona al rey Darío en todo este escrito de Esdras, y que también corresponde al escrito de Ageo. Esdras 5:8, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedras grandes. Dice el versículo 11, y reedificamos la casa. Dice más, después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, está contándole toda la historia del por qué fue destruida Jerusalén. Él, o sea Dios, los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa e hizo transportar al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandato para que esta casa de Dios fuese reedificada. Entonces el segundo mandato, que es el mandato de Darío el persa en el año 520, es una reconfirmación del primer decreto dado por Ciro en el 537, o sea 17 años atrás, que fue
efectivamente en el 537. Esdras 5:14 y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que está en Jerusalén y los había metido en el templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, al cual había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea reedificada en su lugar. Y pues entonces está reconfirmando que el edicto de Ciro, y que está asociado con el edicto de Darío, están vinculados es con la reconstrucción del templo y la reedificación del templo, o sea, con la casa de Dios que está en Jerusalén, mas no está asociado con la reconstrucción de Jerusalén como tal. Esdras 6:1. Entonces el rey Darío, que es el mismo rey, dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el que estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, para que fuese edificada la casa. Aquí lugar donde se ofrecen sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Aquí tiene que ver con el lugar santísimo, porque es una parte que había que era un cuadrado, un cubo. Dice: con 3 hileras de piedra grandes y una hilera de madera nueva, y que los gastos sean pagados por la casa del rey. Los adversarios a la reconstrucción del templo le pusieron problemas a la gente que estaba en Judea, y el rey Darío, como en ese momento estaba el imperio medo-persa, el rey Darío manda a buscar en los libros y encuentran el libro el edicto o la orden que da el rey Ciro en el año 537. Y después de eso, entonces, el rey Darío dice, eh, ya después de haber confirmado que Ciro había dado ese mandato, ya encuentran el edicto y les dice, y sus compañeros, dice: apartados de allí. La orden de Darío es que se aparten de ese lugar, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, y que el principal de los judíos y a sus ancianos edifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos para edificar esta casa de Dios. Entonces es el rey Darío, el segundo mandato es dado por el rey Darío, confirmando el decreto dado por Ciro en el año 537. Y Darío lo da en el año 520. Esdras 6:9. Y lo que fue necesario, becerros y carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, para que se ofrecieran sacrificios, y pues se dio por medio de Darío I, y Esdras pues hace el recuento de esta historia que pues ya había sucedido. Vamos aquí a ir al versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron conforme al mandamiento del Dios de Israel por mandato de Ciro. Entonces aquí ya vamos a ir confirmando: por mandato de Ciro y de Darío, que son los mismos, es el mismo decreto, de uno confirma, el otro dado por el decreto de Darío confirma el decreto de Ciro, y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces aquí menciona otro decreto dado por Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces duraron del 522 menos 6, porque es el sexto año del rey Darío, que es el año 516, es decir, duraron 4 años aproximadamente en la reconstrucción del templo, y fue pues en un tiempo en el cual pues hubo bastantes dificultades
Por eso es que la profecía dice que el tiempo sería reedificado en tiempos angustiosos. Entonces, en todos los textos de Ageo y Esdras, el mandato de Darío I, el persa, es un mandato complementario al dado por Ciro para la edificación de la casa de Dios, que es el templo, validado por Darío el persa, así como por Artajerjes, y no hay alusión a la edificación de la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí vamos a mirar, ya vimos que el primer decreto dado por Ciro fue en el 537 y ahora encontramos aquí en esta carta el segundo decreto de Darío, que es en el año 520 a.C. Aquí ellos pues ponen interrogación, pero nosotros ya por medio de la Biblia sabemos que es en el 520 a.C., que es el segundo decreto dado por Darío I, que es el persa. Y aquí vemos lo importante de estos gráficos porque tenemos a un Darío, que es el Medo, que es descrito en Daniel, y este es Darío I el persa, que es el que está descrito en Zacarías, en Ageo, en Esdras y Nehemías. Muy bien, entonces el segundo decreto dado por Darío I el persa es en el año 520 a.C., confirmando el decreto de Ciro que fue dado en el 537 a.C. Muy bien, el tercer mandato dado por Artajerjes I a Esdras. Esdras 7:12, a Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, perfecta paz, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro, que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hallareis en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria del pueblo y de los sacerdotes que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios, que está en Jerusalén, y comprarás, pues, prestamente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con el resto de la plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás que se requiera para la casa de tu Dios, que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Este mandamiento, esta parte del mandamiento dado por Artajerjes nos habla de los recursos que se tuvieron que tener para seguir en lo que tenía que ser referente a lo que eran los sacrificios, lo que era las ofrendas y todo el restablecimiento de los servicios ceremoniales en la casa de Dios, en lo que ya había sido construido eh, por parte de Darío y de Ciro, que era para la reconstrucción del templo. Y Artajerjes da recursos para que se mantengan esos servicios en la casa de Dios, una parte del decreto, pero vamos a seguir avanzando porque pues hay más información. Esdras 7:21, y por mí el rey Artajerjes he dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prestamente. Aquí es un rey pagano que está reconociendo por medio de lo que vio en Esdras orden para que se exaltara
al Dios del cielo, hasta 100 talentos de plata y hasta 100 coros de trigo y hasta 100 batos de vino y hasta 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo, impuesto o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, aquí está algo muy importante que lo vamos a estudiar. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o muerto, o a muerte, o a destierro, o a confiscación de bienes, o a prisión. Y bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, o sea, en el corazón del rey Artajerjes, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, está hablando Esdras, fortalecido según la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces aquí es algo muy importante el hecho que Artajerjes haya dicho que se pusiera jueces y gobernadores. Antes no se había dado ese edicto o esa orden de poner jueces y gobernadores. Ahora, los jueces presidían en las puertas de las ciudades. Entonces, y también pues dentro de los muros de las ciudades, de las puertas, dentro de los muros de esas ciudades, allí estaban los jueces que presidían y eran los gobernadores que presidían y autorizaban la entrada y la salida, especialmente pues la entrada de las personas para recaudar impuestos o para pagar impuestos. Eran los que se hacían dentro, los jueces se hacían en las puertas de las ciudades. Entonces, este mandato es el más extenso de los tres y debería concedérsele un grado especial de importancia. Esdras recibe amplia autoridad. No solo se le dio recursos, oro y plata del reino de Persia, sino el del que había en la provincia de Babilonia, así como las ofrendas voluntarias del pueblo. También recibió poder para nombrar jueces y gobernadores para liderar a todo el pueblo, más allá del otro lado del río, que es el Éufrates, que incluye no solo Judea, sino a Siria, situada en el oeste. Es decir, que no se limitó a Judea, sino a los territorios y personas fuera de ella. Esdras recibió la responsabilidad por parte del rey de enseñar la ley de Dios, so pena de ser juzgado, desterrado e incluso recibir la muerte a todas las personas. Por medio de este mandato sucede la segunda repatriación más importante, que es dada en Esdras 7:8, luego en la primera producida por el mandato de Ciro, que es en Esdras 1 al 4 y 6:14. Esdras era un meticuloso observador de la ley, como lo reconoce el rey Artajerjes al decirle escriba, por lo que no intentó en modo alguno engañar al rey en cuanto a lo que hacía en Jerusalén y el propósito de su misión. Esta repatriación decretada oficialmente sirvió de estímulo para comenzar la reconstrucción de Jerusalén y sus puertas, donde debían oficiar los jueces. Entonces, Esdras le dice a Artajerjes, recibe la orden por parte de Artajerjes de asignar jueces y gobernadores. Y los jueces y gobernadores estaban en las puertas de las ciudades dentro de los muros. Eso significa que si los muros estaban destruidos y las puertas no estaban, tenían que construirse tanto los muros como la puerta
para poder asignar a los jueces y gobernadores. Para facilitar a los jueces su tarea se debía construir las salas de juicio que estaban ubicadas en los muros de la ciudad, y esto era de conocimiento del rey, pues él mismo le autoriza que instituya de nuevo los jueces y gobernadores. Este mandato, por tanto, es el que cumple con la profecía sobre la reedificación y restauración de la ciudad de Jerusalén, incluyendo sus muros y su templo. Lo que hacía falta fue complementario al decreto de Ciro y de Darío, pues lo complementa el decreto de Artajerjes con relación al templo y también con relación a los muros de la ciudad como tal. Entonces nos queda la tarea de determinar el año del mandato de Artajerjes I a Esdras. Ahora, ¿existe otro testigo sobre la magnitud y objetivo del decreto de Artajerjes a Esdras para reedificar la ciudad y el templo? Lo encontramos en el relato de Esdras capítulo 4. Y él, como está ya mirando hacia atrás, pues da la referencia de los anteriores edictos, de los anteriores reyes, y por eso pues vamos a mirarlo. Y cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los hijos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de los padres y les dijeron: permítenos edificar con vosotros, porque nosotros buscamos a vuestro Dios al igual que vosotros. Y a él hacemos sacrificios desde los días de Esar-Haddon, rey de Asiria. Dice el versículo 3, pero Zorobabel y Jesúa o Josué y los demás cabezas de los padres de Israel les dijeron: vosotros nada tenéis que hacer edificando con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos a Jehová Dios de Israel. Como nos mandó ¿quién? El rey Ciro. Ciro está del 539 al 530. Rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, atemorizándolo para que no edificara, y contrataron consejeros contra ellos para frustrar su propósito, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces aquí ya habla de Darío I, que es del 522 al 486, y en el reinado de Asuero, este es Jerjes, que es del 486 hasta el 465, en el principio de su reinado, y escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén, y en días de Artajerjes, es del 465 al 425, y los demás de sus compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en arameo y traducida en arameo. Rehum el canciller y el escriba Simsai escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. De esta manera, en aquel tiempo escribieron el canciller Rehum y el escriba Simsai y sus demás compañeros, los dineos, los aparsaqueos, los tarpelitas, los afaseos, los erqueos, los babilonios, los susasqueos, los dieveos y los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en la ciudad de Samaria y los demás del otro lado del río. Y ahora, vamos a ver más adelante que la profecía de Daniel 9:25, la profecía de la 30 semana, nos dice que el tiempo se iba a construir en tiempos angustiosos, tanto en el tiempo de Ciro como en el tiempo de Darío, como en el tiempo de Darío el persa, en el tiempo de Asuero. En el tiempo de Artajerjes hubo problemas por parte de los enemigos del pueblo de Israel para la construcción o reconstrucción del templo y de los muros. Dice Esdras 4:11, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tu siervo del otro lado del río, y ahora sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y aquí está la clave.
edifican la ciudad, no solamente el templo, sino edifican, ya están edificando la ciudad, o sea, están reconstruyendo los muros y están reconstruyendo las puertas y han levantado los muros, mira aquí está la clave, y reparado los fundamentos, que era donde se iban a asentar los jueces y gobernadores. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada, está hablando de la ciudad, y los muros fuesen establecidos, ellos no pagarán tributo ni impuestos ni rentas, y el catastro de los reyes será menoscabado, ya que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey. Hemos enviado por tanto y lo hemos hecho saber al rey, para que busquen el libro de las historias de nuestros padres y hallarán en el libro de las historias y sabrán que esta ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que da tiempo y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey, o sea, al rey Artajerjes, que si esta ciudad fuese reedificada y erigidos sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Entonces, los enemigos del pueblo de Dios le están diciendo al rey Artajerjes, mira, si la ciudad se reedifica y los muros son erigidos, ya la región de más allá, o sea, la región de Judea ya no será tuya. Entonces, con base en estas declaraciones de los enemigos del pueblo de Dios, confirman que el decreto del rey Artajerjes a Esdras era también para edificar la ciudad y para erigir los muros donde iban a estar los gobernadores y los jueces. Y pues esto es evidencia que efectivamente ese decreto pues es el de la profecía. Entonces Artajerjes está en el 465 al 425. Esdras 4:17, él responde y dice, el rey Esdras dice, el rey envió esta respuesta a un canciller, dice, y por mí fue dado mandamiento y buscaron y hallaron que aquella ciudad del tiempo antiguo se ha levantado contra los reyes y se ha rebelado y se ha formado en esta sedición, y que reyes fuertes hubo en Jerusalén. Y dice, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dado mandamiento. Entonces le ponen problemas los enemigos del pueblo de Israel, el rey detiene la reconstrucción, sin embargo esa orden fue la orden que permitió que la ciudad fuera reedificada. Y dice, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída, delante de Rehum y del escriba Simsai y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén y a los judíos y les hicieron cesar con poder y fuerza, o sea, les impusieron que no siguieran con la reconstrucción. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces aquí hay que tener cuidado para no ser confundido, porque se trata de Darío, otro Darío más adelante, que dice que los problemas básicamente continuaron hasta el tiempo del rey Persia. Entonces, este ya no es el Darío I, sino el Darío II Noto, que va del 424 hasta el 405 o 404 antes de Cristo. Entonces esto nos da, como es el año segundo, es 424 o 423 menos 2, da 422 o 421, el tiempo en el cual pues ya está el Darío segundo, que es Darío Noto. Entonces, Artajerjes, confirmamos, es del 465 hasta el 425. Y Nehemías 12:22 nos confirma de este Darío. Los levitas en días de Eliasab, de Joiada y de Jonatán y Jadúa fueron escritos por cabezas de familia, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. No está hablando de Darío I del persa, de arriba, sino es el Darío que viene después de Artajerjes.
Este es Darío Noto del 424 al 405. Entonces aquí vamos a mirar que Darío Noto, el que aparece aquí, las personas están poniendo problemas durante el tiempo de Artajerjes y hacen que se detenga la obra de reconstrucción de la ciudad, de los muros de la ciudad, hasta en el tiempo de Darío II, que es Darío Noto. Por eso es que eso es lo que menciona en Esdras y Nehemías. Este es el Darío que se menciona en el tiempo de ellos. Y vamos a mirar entonces la datación del tiempo de ese decreto. Artajerjes I, hijo de Jerjes, y Amestris, cuyo nombre es Flavio Josefo, da como Ciro, rey de Persia. Aquí dice que es Artajerjes I es Longímanos. Fue asesinado por funcionarios de los tribunales, incluido el jefe de sus guardias personal. Acusaron a Darío, el hijo mayor de Jerjes, de ser el asesino. Después de haber puesto a un lado a su hermano, el todavía joven Artajerjes ascendió al trono y mató a Artapanus. El año de ascensión de Artajerjes se piensa generalmente ser el año 284 de la era babilónica, a partir de diciembre, que es el 465 a.C., es decir, el cuarto año de las Olimpiadas. Entonces, el año ascensional es el 464, el año de Artajerjes, que es el comienzo del reinado de Artajerjes I, llamado Longímano. En el diccionario bíblico del Dr. William Smith, volumen 1, 1883, página 166, dice: en Nehemías 2.1 tenemos otro Artajerjes, quien permite a Nehemías pasar 12 años en Jerusalén para resolver los asuntos de las colonias allí, que habían caído en una gran confusión. Podemos identificarlo con seguridad con Artajerjes Maerocheir o Longímano, el hijo de Jerjes, quien reinó en el 464 hasta el 425 a.C., y creemos que este es el mismo rey que previamente había permitido a Esdras ir a Jerusalén con un propósito similar, y está referenciando Esdras 7.1. Entonces este es el rey Artajerjes, y dice Esdras 7.6: este Esdras subió a Babilonia, el cual era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pidió, según la mano de Jehová su Dios sobre él. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y servidores del templo en el 7.º año del rey Artajerjes. Entonces aquí está la clave para poder identificar el año del edicto. Artajerjes está del 465 al 464 hasta el 423. Dice, porque el día primero, entonces el año séptimo es 464 menos 7 da 457, en el 7.º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año séptimo del rey. Entonces el año ascensional de Artajerjes es el 464. 464 menos 7 da 457 a.C. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, en el año séptimo del rey. Entonces confirma de nuevo el año 457. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote,
Y esto es lo que ya leímos con relación a ese mandamiento, a ese edicto de Esdras, dice Esdras 7, del 13 al 28. Es aquí en esta parte nos da la datación del año en el cual se dio ese decreto, que fue en el 457, y fue en el momento en el cual se comenzó la deportación más grande hacia Jerusalén por parte del edicto de Artajerjes a Esdras, y se dio en el año 457. Entonces aquí lo miramos, ¿no? Vamos a mirar. Entonces el resumen es: el inicio del reinado de Artajerjes es el año ascensional, es el 464. Jerjes muere en diciembre del 465, mas conforme a las costumbres, Artajerjes comienza su reinado el día de Año Nuevo de su sistema, que es el persa babilónico, denominado año ascensional, es decir, en el primero de Nisanu del año 464. Entonces, el inicio aquí dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y está dando el año, que es el año 457. Entonces, el inicio de salida de Babilonia es el día primero, el mes primero del año séptimo de Artajerjes primero, es decir, 467, 64 menos 7 da 457. Y la llegada a Jerusalén fue el primer día del mes quinto del año séptimo de Artajerjes primero, o sea, es el año 457. Acordémonos que en el edicto de Ciro y de Ciro, ellos duraron 4 meses para llegar allá, y ahora aquí duran 5 meses también para llegar a Jerusalén, porque aquí están saliendo ellos desde Babilonia. Hemos llegado entonces al año 455 como fecha del decreto de Artajerjes I, contenido en Esdras 7, y como fecha absoluta para lo especificado en la profecía de Daniel 9:25, dado que este fue el decreto que llevó al comienzo de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la reedificación de los muros, de la protección completa de la ciudad como tal. Y de paso, lo que faltaba para la reconstrucción del templo. Entonces, en resumen, tenemos el primer decreto, el segundo decreto en el 520, y saltamos ya al tiempo de Artajerjes, cuando se da el tercer decreto, que es Artajerjes I Longímano. Se da aquí en el año 457, como lo dice también este escrito, y es el tercer decreto de Artajerjes I de Esdras del 7 al 11. Entonces está confirmando lo que estamos presentando en este documento. Entonces, miramos ya el primer decreto de Ciro en el año 537, el segundo decreto en el año 520 por parte de Darío el Persa, y llegamos al tercer decreto, que es el decreto de Artajerjes a Esdras en el año 457 a.C., y es el decreto que permite identificar la profecía de Daniel 9:25 en adelante como el año de reconstrucción, y permite identificar al año 457, el tercer decreto dado por Artajerjes, como el que cumple la profecía de Daniel 9:25. Hay otro cuarto mandato, que es el decreto dado por Artajerjes a Nehemías, y está descrito en el libro de Nehemías. Nehemías 2:1 dice: y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, porque él era el copero, y lo di al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey:
¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque pues la orden era que podía haber tristeza al frente del rey y so pena de muerte. Y dijo al rey, viva el rey para siempre, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces las dificultades que pusieron los enemigos de Jerusalén en la reconstrucción y en la orden que le había dado Artajerjes a Esdras, los enemigos pues estaban poniendo problema, y el relato de Nehemías es pues muy especial para que lo puedan leer completamente. Sigue diciendo, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Entonces es volver otra vez a confirmar el decreto dado por Artajerjes a Esdras. Lo que se está describiendo aquí es la petición de Nehemías al mismo rey Artajerjes para que le dé la facultad para seguir en esa tarea. Dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme y le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Safat, guarda del bosque el rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para que el muro de la ciudad, entonces está reconfirmando que es para no solamente la reconstrucción del templo, sino de la ciudad como tal, y para, y para la casa donde yo estaré. Y el rey me la otorgó, según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Entonces, aquí está dando la datación de este cuarto decreto dado por Artajerjes, pero es la confirmación del decreto que él había dado antes. Entonces, estamos hablando que es 464 menos 20, es el año 444 antes de Cristo. Incluso da el mes, que es el mes 12, el tercer día de ese mes. Entonces, este mandato es dado a Nehemías en el 444-445 y es 13 años posterior al dado por Artajerjes a Esdras. En tanto que la Biblia cita minuciosamente cada uno de los decretos precedentes, en este caso solo dice que Artajerjes otorgó el permiso solicitado por Nehemías y envió cartas. A pesar de que Nehemías menciona la restauración y edificación de la ciudad, no se indica que se haya emitido decreto alguno, solamente es la autorización, es la orden que da el rey para que Nehemías se vaya y continúe la tarea de reedificación del templo y de la ciudad, porque dice aquí para edificar los muros de la ciudad. Entonces ya tenemos el primer decreto, el segundo decreto, el tercer decreto, y ahora vamos a colocar, como dice este gráfico, el cuarto decreto, el que es el decreto dado por Nehemías cuando es asignado. Nehemías es nombrado gobernador por la construcción y de la muralla reanudada, y dice aquí la construcción de la muralla es reanudada y completada. Y da los textos también, Nehemías 2 del 1 al 4, 23, y del 6 del 1 al 16. Entonces, confirmamos que el cuarto decreto es el decreto dado por el mismo Artajerjes en el año 444 a.C., pero ya no se lo da a Esdras, sino se lo da a Nehemías,
porque ya a Esdras le había dado el decreto 13 años atrás. Entonces, la profecía de tiempo de Daniel 9 hace parte de la profecía de tiempo de Daniel 8, como lo hemos visto. Eso significa que la profecía de las 70 semanas proféticas, que son 490 años literales, hacen parte de la profecía de los 2300 días proféticos, que son 2300 años literales. Si llevamos esto a una escala de tiempo, un grafiquito a escala con relación a 2300 días proféticos, que son 2300 años literales, vemos la escala proporcional de las 70 semanas proféticas de Daniel 9:25 al 27, que hace parte de esta profecía grande desde los 2300 días de Daniel 8:14. Y esta profecía es la asignada para el pueblo hebreo y para la santa ciudad. Y comienza en el año 457, que es el mismo comienzo del tiempo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Es muy importante esto para lo que más adelante vamos a estudiar con relación a el cumplimiento de estos periodos proféticos que no podemos fraccionar, no podemos separar, no podemos dividir, porque estaríamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Conclusión: la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 comienza en el otoño del año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes I, rey de Persia. Este es el primer marcador profético de la profecía de las 70 semanas, es el año 457 a.C. Entonces vamos a ir recopilando la información de los marcadores proféticos por medio del ungimiento de Isaías, que fue el que predijo la llegada de Ciro más o menos 200 años después. También por medio del ungimiento del profeta Jeremías, que fue el que dijo que después de los 70 años sería liberado el pueblo de Babilonia, el pueblo de Israel del dominio babilónico, y que irían a reconstruir a la ciudad. También por parte de Daniel, por parte de Nehemías, por parte de Esdras, de Ageo y de Zacarías. Este es el ungimiento que se da y es el marcador profético para comenzar la profecía de las 70 semanas. Entonces el decreto primero de Artajerjes se da en el año 457 a.C. en el otoño. Y sigue, entonces ya sabemos, el inicio de esta profecía es en el año 457 a.C. Daniel 9:24, vamos a volver a leer ya para comenzar a profundizar en el estudio de esta profecía. Dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice: y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí, con base en lo que hemos leído de lo que fueron los mandatos dados por Ciro, por Darío, por Artajerjes, cómo hubo problemas en la edificación del muro y de la ciudad y el templo, porque los enemigos de Jerusalén, los enemigos del pueblo de Israel, pues le pusieron problemas para que se reedificara y se reconstruyera la ciudad. Y vamos a mirar aquí la palabra. Es muy importante que podamos especificar que la profecía de las 70 semanas es una profecía completa que está, como dice aquí la palabra, el original de la palabra
para determinado es H2852, que significa una raíz primitiva propiamente para ¿qué? Para cortar, para decretar o para determinar. Entonces la palabra cortar tiene varias significaciones. Dice cortar, que es extirpar por corte o como si fuera por corte, extirpar quirúrgicamente, desprender por corte, romper un trozo pequeño de o hacer una ruptura en. Entonces, ¿qué significa que estas 70 semanas estén cortadas o que se le haga una ruptura a para el pueblo y para tu santa ciudad? Entonces, son 70 semanas que están cortadas de algo. Entonces, la pregunta es, 70 semanas, que es profecía de tiempo, ¿están cortadas o extirpadas o desprendidas de qué? Y la respuesta pues es lo que estamos repasando, que la profecía de tiempo de Daniel 9 hace parte de la profecía de tiempo de Daniel 8. Es decir, las 70 semanas proféticas, que son 490 años literales, hacen parte de la profecía de los 2300 días proféticos o de los 2300 años literales. Como lo vimos a nivel de escala, si yo hago este dibujito en escala de los 2300 días, lo puedo mirar con base en la profecía de las 70 semanas, que son 490 años literales. Entonces, la profecía más larga de tiempo es la profecía de Daniel 8:14, que es la profecía de los 2300 días proféticos, que son 2300 años literales. Y aquí vemos el equivalente de 490 años literales comparado con los 2300 años literales. Y como vimos, pues la asignación del comienzo de esta profecía es en el año 457. Entonces, 70 semanas, o sea, 490 años, han sido cortados de la profecía de los 2300 años literales, que son asignadas ¿para quién? Para el pueblo de Israel y para la santa ciudad, que tenía que ver esta profecía con el tiempo destinado para la aparición del Santo de los Santos, que es el Mesías Príncipe. Entonces, esta profecía tiene que ser considerada en su totalidad como la profecía de las 70 semanas, que hace parte de la profecía de los 2300 años literales de Daniel 8:14. Entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ya sabemos que es el año 457 antes de Cristo, hasta el Mesías Príncipe habrá 70 semanas. Entonces, siguiendo el mismo principio de interpretación que hemos llevado hasta el momento de un día por año, usado antes en los textos de Ezequiel 4:6, números 14:34 y Génesis 29:27, en especial Génesis 29:27, que nos habla de una semana equivalente a 7 años, llegamos a la siguiente cuenta. 70 semanas por 7 días pues equivale a 490 días proféticos. Y 490 días proféticos son 490 años literales. Entonces, nos habla de 70 semanas proféticas. ¿Es igual a qué? A 7 semanas, porque dice, y habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, 7 semanas más 62 semanas nos da 69 semanas. Hace falta una semana, pero vamos a mirar que esa semana nos la especifica más adelante en los versículos 26 al 27, pero tiene conexión con la profecía de las 70 semanas porque hace parte de ellas. 7 semanas, 62 semanas, pues hace falta una semana.
Esto nos da 490 años literales. Entonces, aquí son 49 años. 7 por 7, 49, nos da 49 años. Ahora 62 semanas por 7 nos da 434 años. Y aquí una semana que hace falta nos da 7 años. En total son 490 años literales. Porque Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, y después de que hayan pasado estas 69 semanas, dice, y después de las 62 semanas, es decir, que tiene que haber acumulado las 7 semanas más las 62, o sea, después de las 62 ya estaríamos en este tiempo, se quitará la vida al Mesías, o sea que eso tiene que suceder en la última semana. Dice más no por sí, vamos a estudiar más adelante por qué significa más no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y el fin de ella será por inundación. Eso lo vamos a estudiar más adelante en detalle. Para poder entender estos dos versículos vamos a mirar mucha historia. Dice, y hasta el fin de la guerra están determinadas las desolaciones. Y por una semana, o sea, aquí está hablando de la semana final, él, refiriéndose al Mesías, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la multitud de abominaciones, él la desolará, aún hasta la consumación, y lo determinado será derramado sobre la desolación. Entonces, en el versículo 27 nos habla que en esta semana que está mencionando, o sea, la última semana, a la mitad de esa semana, él, refiriéndose al Mesías, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la multitud de las abominaciones, él la desolará. Aquí vamos a ver que esta es la clave de la interpretación futurista jesuita, es dislocar la profecía de la última semana para mandarla al futuro y no permitir que sea la continuación de esta profecía, que es la que está identificando al Mesías príncipe, y en lugar de identificar al Mesías como el que la va a desolar, o sea, a Jerusalén, pues tienen la interpretación que eso lo vamos a estudiar más adelante, pero para que miremos que esta es la clave, si nosotros logramos identificar apropiadamente la secuencia histórica de esta profecía, porque esta es la interpretación historicista de mantener la integridad completa del significado de las 70 semanas en tiempo lineal, o sea, en continuación de eventos, vamos a poder identificar el engaño de la profecía futurista de los jesuitas para el tiempo que estamos preparados, que estamos llegando en este momento, y va a ser muy importante para no ser engañados. Entonces, la última semana, la profecía la divide en dos, en 3 años y medio, y pues como dice, o sea, la mitad de una semana son 3.5 años, porque estamos hablando de semana profética. Es decir, que hay otro periodo de tiempo de 3 años y medio, que durante una semana él, el Mesías, confirmaría el pacto con muchos. O sea, qué pasó durante esa semana es también algo que va a ser muy importante poder identificar para mantener la secuencia profética, que se está hablando de 70 semanas que están determinadas, o sea, cortadas de la profecía de los 2300 días para el pueblo de Israel y para la Santa Ciudad. O sea, durante ese periodo de 70 semanas, pues está el periodo que corresponde a lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y con la ciudad asociada con el Mesías príncipe. Y 70 semanas, pues ya entonces tenemos la cuenta completa. 7 semanas más 62 semanas nos da 69, más una semana nos da el total de las 70 semanas, que equivale
a 490 años literales. Entonces, pregunta, ¿cómo calcular fechas que van de antes de Cristo, o sea, AC a después de Cristo, que es las siglas es DC? Porque es importante para lo que estamos estudiando. Entonces, el año cero no existe. Es decir, digamos, tenemos cuentas antes de Cristo y años después de Cristo. Entonces, por ejemplo, años antes de Cristo están el año 300, 200, 100, y cuando llegamos al año cero, por decir así, al año cero, pues vamos a ver qué pasa del -1 al año 1. En los numerales, en los números naturales está los naturales negativos y los naturales positivos. En cuestión de tiempo tenemos hasta llegar al paso del año cero, por decirlo así, como lo tenemos aquí, pasa del -1 al +1. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. 5 años comenzando en el año 2 antes de Cristo, ¿a qué año llegamos? Entonces, en números ordinales sería 5 menos 2 da 3. O sea que llegaríamos al año 3 después de Cristo. Más como el 0 no existe, tenemos. Entonces vamos a mirar 5 años desde el año 2 antes de Cristo a qué año llegamos. Entonces, el primer año va del año 2 antes de Cristo ¿a qué? Al año 1 antes de Cristo. El segundo año va del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo porque el 0 no existe. Y luego el tercer año va del 1 de Cristo y al 2 de Cristo. El cuarto año va del 2 de Cristo al 3 de Cristo. Y el quinto año va del 3 de Cristo al 4 de Cristo. Entonces, para fechas, datación de fechas, para pasar de antes de Cristo a después de Cristo, tenemos que adicionar un año porque el año cero no existe. Es decir, a partir del año 2 antes de Cristo, 5 años hacia adelante, es los 3 años, que es la cuenta normal de 5 menos 2 da 3, pero tenemos que adicionarle un año porque el año cero no existe. Esto me da el 4 después de Cristo. Es decir, que para determinar fechas que pasen el cambio de antes de Cristo a después de Cristo, se restan los números y se adiciona un año. Para nuestro requerimiento, o sea, para nuestro caso, tenemos 490 años comenzando en el año 457 a.C. La pregunta es, ¿a qué año debemos llegar? Entonces, eso significa que arrancamos en el año 457 a.C. y vamos hacia adelante, o sea, hacia ya el periodo de 490 años después, me lleva a un año. Pero en este tiempo, en este periodo de tiempo, vamos a pasar del antes de Cristo al después de Cristo. Es decir, vamos a pasar del -1 al +1, porque arrancamos en el 457 a.C. Entonces, de acuerdo a lo que estamos especificando, es que son 490 años menos 457 a.C. me da 33, pero le adiciono un año para el cambio de año y me da el año 34 después de Cristo. Es decir, que la profecía de las 70 semanas arranca en el 457 y terminaría en el año 34 después de Cristo. La pregunta es, a partir del año 457 antes de Cristo, ¿qué eventos proféticos debían ocurrir finalizando en el año 34 de Cristo? Entonces ya tenemos, a partir de las cuentas bíblicas, proféticas, el inicio de la profecía de las 70 semanas
Y a partir de los cómputos con base en las dataciones actuales sabemos el tiempo de finalización de esta profecía de las 70 semanas, que es el año 34 después de Cristo. Entonces vamos a analizar detalle por detalle de lo que es la interpretación historicista de las 70 semanas para hacerle contrapeso, para hacerle la contrapartida, interpretación falsa jesuita del futurismo, del dispensacionalismo, y eso es lo que pues sí más adelante lo vamos a recordar. Entonces tenemos la profecía de Daniel 9:24 al 27, que es la asignación o dispensación para el pueblo hebreo, que son las 70 semanas proféticas, y están asignadas para el pueblo hebreo y para la santa ciudad que es Jerusalén. ¿Qué sucedió durante esas 70 semanas proféticas? O sea, ¿qué se profetizó que sucedería durante esas 70 semanas proféticas? Entonces tenemos 7 semanas, 62 semanas, y una semana que se divide en 2 periodos, cada periodo de media semana respectivamente, para completar una semana, y ya podemos tener la cuenta de 7 semanas más 62 semanas da 69 semanas, más una semana da 70 semanas. ¿Y qué iba a suceder? Entonces, marcadores proféticos, ya tenemos el primer marcador profético, que es el decreto dado por Artajerjes en el año 457 a.C., y es el ungimiento de Isaías, Jeremías, Daniel, Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, etc., para lo que tendría que ver con la llegada al tiempo futuro del Mesías prometido, del Mesías príncipe. Entonces, las 7 semanas equivalen a 7 por 7, 49 años literales. Las 62 semanas proféticas equivalen a 434 años literales. La media semana profética equivale a 3 años y medio literales. Y el último periodo de la media semana para completar la semana equivale a 3 años y medio literales. Entonces vamos a mirar que estos son 7 años. Entonces 49 años más 434 años más 7 años me completan los 490 años literales. Entonces, para finalizar y para llegar al año 34, como acabamos de explicar, aquí está la profecía de las 70 semanas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó a los 49 años? ¿Qué pasó ya después de las 62 semanas? ¿Qué pasó acá? Después, ¿qué pasó a la mitad de la última semana? ¿Y qué pasó al finalizar la última semana? Esto es la verdadera interpretación historicista de las 70 semanas, que nos tenían que llevar al Mesías príncipe. En la última semana aparece el Mesías príncipe, pero también vamos a mirar qué sucede al final de esa semana. Entonces, hay eventos proféticos, hay marcadores proféticos, terminando los 49 años de esa profecía, terminando los 464 años, en total de las 62 semanas más 7, da 69 semanas, y también en la última semana sucedió algo a la mitad de la semana y también al finalizar esa semana. Por eso es muy importante que podamos estudiar detalle por detalle para que no seamos confundidos ni engañados con la profecía dispensacionalista futurista que toma esta semana, y ya vamos a ver qué es lo que hace con esa semana y las alteraciones de la palabra de Dios, qué es lo que está profetizado que va a suceder con aquellos que alteren la palabra de Dios. Y esta historia continuará.
Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bondadoso Señor, porque nos permites concluir este estudio hasta este momento. Gracias porque lo hacemos conforme a tu voluntad, sabiendo que hay tantas personas que están engañadas. Eso incluye al cristianismo y con base en la planeación de esta tercera guerra mundial están los judíos, están los musulmanes siendo engañados y todo el cristianismo se verá envuelto en esta confusión mundial. Ayúdanos, Padre Celestial, prepáranos, porque sabemos que así como el enemigo está preparando estos engaños, sabemos que son antesala de lo que es la verdadera profecía bíblica, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con poder y gloria, pero no como el mundo cristiano lo espera, sino como tú quieres que lo busquemos con base en la profecía bíblica. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo, suplicamos que bendigas a todas las personas que puedan escuchar este mensaje más adelante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.